El territorio es uno de los conceptos más importantes a la hora de hablar de geografía. No obstante, son múltiples las formas de entender este concepto. Está el terreno como circunscripción, con una tradición jurídica, política y naturalista. También el terreno orientado a la territorialidad animal y humana, desde una geografía del individuo y geografía humanista. También el territorio está orientado a la multiplicidad de escalas, donde las personas conviven con diferentes espacialidades. También este concepto se relaciona con las relaciones de poder y la territorialidad. Surge de geografías del poder inspiradas en filósofos como Foucault. Por último, también el territorio usado, que es el territorio como tierra, como población. Ahora nos centraremos en los procesos que rodean a este concepto del territorio. En primer lugar, ¿qué es el territorio? El territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada, que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Por ejemplo, un territorio puede ser la casa de la familia Simpson, todo su terreno donde se desplaza su hogar. Otro concepto importante a tener en cuenta es la territorialidad, que es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social o un grupo étnico. Siguiendo el mismo ejemplo, la familia Simpson es la que vive, controla, habita y delimita este espacio geográfico de la casa de los Simpson. Otro proceso importante es la desterritorialización, que se refiere al proceso de pérdida del territorio, derivado de la dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Siguiendo el mismo ejemplo, vamos a ver cómo la familia Simpson pierde su casa porque los Cooders se apropian de ella. ¡Son lindos! ¡Qué raro! No entra la llave. Oye, ¿quién tapió las ventanas? Oigan, miren esto. Los Simpson, los Cooder. ¿Qué está pasando? ¡Cooder! ¿Qué le hiciste a mi casa? Ya es nuestra casa. Dinos dónde están las sábanas y sal de nuestro jardín. Se apropiaron de nuestra casa. Por último, queda el proceso de reterritorialización, que es cuando se vuelve a tomar un espacio, es decir, un territorio que antes había sido despojado. En este ejemplo, vamos a ver cómo los Simpson vuelven a recuperar su hogar. Residencia Cooder. Tengo una propuesta para ti, Cooder. Sí, escucho. Un juego de aros. Si logro meter este hula hula en la chimenea, nos devolverás la casa. ¡Ya! Oye. ¡Babosos! Los procesos que rodean al territorio lo vimos aplicado a un ejemplo de un dibujo animado, pero la realidad es que ocurre en distintos espacios, como una casa, una plaza y también en grandes extensiones como un estado. Lo que hay que tener en cuenta es que el territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. El territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio. El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción. Lugar suele definirse como un espacio acotado, pequeño. Puede asociarse con lo local, con las ideas de situación o localización espacial, diferente de lo regional o de lo global. Lugar es un término incorporado por la Real Academia Española a sus primeros diccionarios. En 1734 se le otorgaban a este término 10 acepciones diferentes, la mayoría de las cuales se mantienen vigentes hasta el presente. Porción de espacio, sitio o paraje, ciudad, villa o aldea, población pequeña, menor que villa y mayor que aldea, sitio que ocupa cada elemento en una serie, entre otras. Lugar en las geografías humanistas o humanísticas. Desde esta concepción considera que las personas desde que nacen y a medida que crecen están insertadas en un mundo de significados. El lugar es centro de significado y foco de vinculación emocional para las personas, a la vez que puede ser identificado como un área delimitada de la superficie terrestre. Hay una clara relación con la carga simbólica y valorativa de las personas a lo largo del tiempo. Lugar en la teoría de la estructuración. Esta concepción presenta un carácter híbrido entre las dos anteriores mencionadas. Recuperó las características en cuestión de localización y la distribución espacial, sin dejar de lado las propuestas humanistas como el sentido del lugar y la construcción de la identidad.
no solo se construye con lo local, sino también con procesos regionales, nacionales, continentales o mundiales. Es una combinación de aspectos físicos y objetivos, con aspectos simbólicos y subjetivos. El lugar y los estudios sobre globalización. Esta concepción nace a partir de comprender el desarrollo y modo de producción capitalista globalizante, proceso que controlan unos pocos. Los lugares son producidos relacionalmente, sin aislamiento, con interacciones. Esto le va dando su forma y su personalidad. Los lugares son abiertos, heterogéneos y en permanente construcción. Cambios y continuidades en el abordaje del lugar. En la geografía disciplinar el término estuvo desde el principio. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando adquirió un estatus relevante, fundamentalmente a través de los aportes de la geografía humanística, crítica y marxista. Al principio se asoció al concepto de las interacciones sociales cotidianas, de la intimidad y en la construcción de identidades únicas, pero al pasar del tiempo se empezó a introducir parámetros externos, es decir, que están en permanente relación con otros lugares y espacios, inclusive el mundo entero, y en consecuencia está lleno de conflictos. Región. ¿Qué es? Es la porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno. Una región es sinónimo de áreas, zonas, distritos, territorios, provincias, y es definido por un espacio geográfico que abarca uno o varios atributos. En este sentido, puede referirse a un punto cardinal, como puede ser la región norte, centro o sur de un país o estado. A su vez, las regiones pueden ser espacios territoriales definidos geopolíticamente en un país, como es el caso de la Patagonia, siendo una región de la Argentina. Una región se define según sus características comunes. De esta manera, se puede dividir en varios tipos de regiones, como por ejemplo, la región natural es sin duda una de las primeras formas de delimitación de espacios terrestres. Es un territorio sobre la superficie terrestre que posee características físicas, biológicas y humanas similares. Entre las características físicas y biológicas encontramos el relieve, el suelo, el clima y la hidrografía y la biodiversidad. Entre las características humanas se encuentran la cultura y la población. Podemos entender la región funcional como el área en donde se establecen relaciones estrechas, sociales y económicas, que pueden o no sobrepasar por su interdependencia y vinculación límites departamentales. Esta región está asociada directamente a la idea de espacio económico. En ella cobran importancia las relaciones dinámicas entre un lugar central o nodo, o sea la ciudad, respecto de una determinada superficie, puntos y líneas en el espacio productivo. Una región geográfica es una extensión territorial delimitada en base a una serie de características comunes. En este caso, al tratarse de una región geográfica, estas características están basadas en características geográficas. Las regiones políticas son las zonas en que la humanidad divide la superficie terrestre según los poderes y gobiernos soberanos en ellas. Son las divisiones administrativas de los territorios de los estados, pero también las zonas administrativas o políticamente semejantes que abarcan distintos países. Una región cultural es aquella en la que los habitantes comparten algunos elementos básicos de una cultura. Es un espacio caracterizado por la homogeneidad. Paisaje. El término paisaje de la Real Academia Española dice: parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Este término viene del francés y está asociado a país, que remite a cualquier división equivalente a una región, una comarca o una provincia. Asimismo, en su definición se asocia con el arte y con su visualización. Antes que concepto de la geografía, el paisaje fue una referencia artística y una idea asociada a lo estético. Se considera que la noción de paisaje en Occidente surgió asociada al desarrollo de la pintura. Su origen es atribuido a un poeta flamenco que la utilizó en el siglo XV, en el sentido de cuadro donde se representa una región. En diccionarios franceses posteriores al 1500, el término paisaje designa una pintura sobre tela. Todavía en el siglo XIX, el paisaje tenía una fuerte presencia artística también a través de la música y la literatura. Para este siglo, asimismo,
la representación de paisaje comenzó a tener una carga nacionalista, en la medida que permitía consolidar un ideario patriótico con la idea de los paisajes nacionales. El paisaje además tuvo una función civilizadora. Un paisaje era aquel que reunía una serie de elementos considerados estéticamente positivos, estaba asociado a la idea de lo bello, a la vez que creaba modelos de visión, de percepción y placer. Paisajismo y arte. La noción de paisaje está asociada a un género pictórico, a una forma de diseño de los espacios exteriores y a una herramienta de análisis. El paisajismo es una clave para producir obras de arte, a partir del uso de reglas específicas de composición como la perspectiva lineal, la profundidad, la distancia entre el observador y la escena representada, la combinación de colores y el mayor o menor realismo. Como tal, surgió en Europa con las diferentes escuelas de pintura, los paisajes se fueron laicizando y despojándose de sus referencias religiosas. La pintura desempeñó una función destacada en la construcción de los códigos estéticos de apreciación de la naturaleza. Esta concepción del paisaje varía a través de la historia del arte, con las diferentes escuelas de pintura y con la impronta que han dejado diferentes artistas a lo largo del tiempo. Por eso se afirma que hacia fines del siglo XIX comienza la muerte del paisaje, asociado al desarrollo del cubismo, que rompió con la perspectiva lineal y definitivamente con el realismo. Paisaje natural y cultural. Las primeras conceptualizaciones sobre el paisaje surgieron en Prusia, inicialmente a través de las obras de Humboldt, quien lo transformó de concepto eminentemente estético en herramienta científica. En este, como en otros autores de la época, paisaje no tenía un sentido preciso. La descripción geográfica era la descripción del paisaje a través de sus componentes visibles. Así, el saber geográfico es posterior a la mirada. Se construye conocimiento sobre la naturaleza o sobre las formas en que los grupos humanos la transforman, a través de la contemplación y la disección del paisaje en un conjunto de formas que se le presentan al científico. Pero el paisaje no son solo las formas materiales, también son los valores culturales allí presentes. Junto con su caracterización natural, sus formas materiales y objetivas, el paisaje ofrece significados culturales que deben ser tenidos en cuenta en todo momento. En la descripción de los paisajes se intercalan expresiones que denotan el goce frente a lo que se está viendo, a las sensaciones percibidas por el observador como información científica y explicaciones sobre su organización y el desafío que supuso realizar esa tarea. Diferentes autores coinciden en señalar que el espacio es el concepto central de la geografía. El espacio humano o el espacio social es el objeto de la geografía, es lo que les interesa a los geógrafos. Una constante que puede reconocerse dentro del pensamiento científico es que el espacio es una categoría equiparable a tiempo, sociedad y proceso. En lo que sigue se identifican 5 conceptualizaciones de término espacio, según los contextos en los que aparecieron. Las 5 acepciones son absoluto, relativo o de las localizaciones, del individuo, geográfico o social y material simbólico. Espacio absoluto. El espacio absoluto es el de la apariencia, el que cualquiera puede tener a primera vista al llegar a un destino. Se puede observar, tocar y medir, reconocer su fisonomía, clasificar los objetos que lo componen por sus formas o colores. Cuando la esfera de lo social queda restringida a la consideración de esta apariencia, el espacio se transforma en un escenario inerte. Resulta un simple contenedor que alberga cosas, sobre el que se desarrolla la vida de las personas y las sociedades, pero que resultan de 2 esferas diferentes. Espacio relativo o de las localizaciones. El espacio es considerado como una superficie uniforme cuyas únicas diferencias se basan a partir de la localización de los factores. La lógica de la localización supone el accionar del comportamiento humano, que rige por su racionalidad para llevar a minimizar los costos y maximizar beneficios. En este esquema, la distancia se vuelve una variable clave para la localización y para la relación de diferentes localizaciones. Para estudiar el espacio de esta concepción se utilizan modelos económicos. Se pueden generar diferentes relaciones espaciales entre 2 localizaciones si se mide en términos de costos, de tiempo, transporte, entre otras. Espacio del individuo. En líneas generales, es un espacio restringido y acotado, ámbito de la vida y de relaciones cotidianas, y por tanto está permeado por la identidad de un individuo o comunidad, lo cual da cabida a un espacio provisto de sentido. La principal limitación que a veces se señala en estas concepciones es que se ha focalizado excesivamente en los individuos, sin prestar atención a los contextos culturales y políticos de cambio más generales en los que se insertan. Espacio geográfico o social. En este enfoque, el espacio es concebido como un producto social,
una construcción de la sociedad a partir de sus conflictos y donde los conflictos sociales, simultáneamente, son un producto del espacio. Desde la perspectiva de las geografías que recuperan el estructuralismo marxista, es necesario partir de la estructura social para comprender la organización del espacio. Espacio material simbólico. El espacio, a través de diferentes categorías como región, territorio y lugar, comienza a ser abordado como una construcción histórica, donde se articulan prácticas materiales y simbólicas que se manifiestan en procesos políticos, económicos y culturales, a través de actores e instituciones situados en diferentes escalas, que desarrollan diversas actividades en tiempos y espacios diferenciados y específicos.